agradeciéndote por este tiempo tan lindo que tú nos das para que te busquemos, para que te conozcamos, Señor. Pues no se trata solamente de encontrarte, sino ahora es entenderte y disfrutar. Señor, qué ejemplos más grandes, Señor, como el de aquella mujer que aún siendo amiga, Señor, no solamente se creía de esa amistad, sino el día que estuviste en su casa estuvo atenta escuchando la palabra y tú lo testificaste, escogió la mejor parte. Quería entenderte para conocerte más, Señor. Así nosotros también preparemos nuestro corazón, Señor. Hoy lo dispongamos, Padre, para conocerte más y más y así te podamos entender, Señor. Saber más de ti para nosotros es tan importante. Por lo tanto, trae a nuestras vidas la enseñanza, la edificación, para que por ella, Señor, podamos nosotros hacer esos cambios necesarios para cambiar de rumbo y para tener otra clase, Señor Jesús, de hábitos que nos acerquen a ese reino glorioso que tú tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estaba pensando en el tema de hoy, cómo lo iba a nombrar. Y realmente, más que hablarle del olor agradable, realmente venía a mi corazón, ¿verdad? ¿Qué cosas desagradan en un hogar? Aparte de lo visto, ¿verdad? Que sería lo que a nuestros ojos se vea como desorden, se vea como algo que no va. Y no le estoy hablando ni siquiera de diseños, no le estoy hablando ahorita, hermano, que los ambientes, ¿verdad? Realmente este es un ambiente de desorden, ¿verdad? Pero no esos ambientes que hablan los diseñadores de los tonos de pinturas, que los muebles, que los colores de los muebles y que, en fin. Sino, quiero hablarle de cómo uno aprende a vivir en una casa donde a veces se acostumbra a cosas que no son gratas y que solo cuando uno llega de visita a un lugar se da cuenta si aquella casa, ¿verdad? El que está adentro ya se acostumbró, ya hasta digamos que se familiarizó con aquellos olores, porque estamos hablando de olores. Quisiera hablarle de los olores gratos, pero también vamos a hablar de los olores no gratos, porque esos también abundan, salen de la casa. Por ejemplo, cuando hay basura acumulada, ¿o no? Que hay solución para esto. El asunto es que a veces nos preparamos para una oportunidad, ya sea una visita, una fecha, y queremos que en un momento las cosas queden y huelan bien. Estuve recientemente en un lugar donde desde que uno entra, qué agradable el lugar. Huele bien, se ve bien y qué bonito ambiente. Pero cuando yo llegué andaban algunas personas haciendo el aseo, el orden. Y salí de ahí y andaban personas haciendo lo mismo, es decir, que viven en constante limpieza. Y eso provoca que aquel lugar sea un lugar bonito, sea un lugar donde uno quiere estar. Todo lo que ahí se haga vas a ver bien. Pero ¿qué me dice de aquella casa donde, por ejemplo, para opacar los malos, esos olores desagradables, malos olores, lo que se hace es combatirlos de la manera más desordenada? Por ejemplo, tratemos de enlistar algo. ¿Qué se hace con una casa que está desordenada? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Recoger ropa sucia, basura. Si hay cosas arruinadas, hay que recogerlas, hay que ponerlas en su lugar, ¿o no?
Y luego hay que empezar a barrer. Después viene, hay que trapear. Y por último, ¿qué se hace? Se pone un desinfectante, decimos nosotros, o algo que aromatice el lugar. En el cuerpo, ¿cómo se hace? Uno hace esto, mire. Entonces viene uno y en lugar de bañarse y cambiarse ropa, a veces lo queremos matar con el perfume. Y lo que hacemos es matarnos nosotros solos. Le echamos la culpa a la ropa. Y tal vez somos nosotros. Entonces, a veces queriendo hacer cosas buenas, lo que hacemos es agudizar. Porque no lo hacemos en el orden. Si esto lo trasladamos a lo espiritual y en base a nuestras familias, ¿por qué nuestra familia? ¿Por qué nuestra casa? Huele, parece, se siente, se percibe a veces como no quisiéramos. Y usted dice, pero es que yo no me siento bien, a mí no me gusta cómo están las cosas, pero algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Y entonces rápidamente empezamos a encontrar en la Biblia algunas cosas que son importantes, que nosotros las detallemos. Mire, yo no le voy a traer hoy ningún versículo que usted no conozca, pero sí quiero darle forma a que usted no se debe preparar hoy para que mañana todo esté bien. Usted tiene que prepararse siempre. ¿Dicen amén? No es porque va a recibir visitas que ahora hay que poner las cosas intachables en la casa. No. De ninguna manera. No se va a lograr. Dice Génesis 27:27, y Jacob se acercó y le besó. Aquí estamos hablando de Jacob el día que fue bendecido, que por cierto, engañó a su papá Isaac. Se hizo pasar por su hermano. Pero como cuando Dios bendice, ¿verdad? Cuando el Padre bendice, la bendición nadie te la va a quitar. Lo del engaño después le pasó factura a él. Pero Isaac dice, él ya no es que estaba haciéndose, sino que dice la Biblia, él ya estaba entrado en años. Es decir, ya a su vista ya no era como tan 20-20. Ya le costaba ver, pero él sabía que su hijo mayor trabajaba en el campo. Entonces, Jacob fue y se puso ropa de campo. Fíjese cómo fue de tremendo él. Porque sabía que su papá, al sentir el olor, ¿a qué iba a oler aquel muchacho? Tradúzcalo como quiera. Pero este muchacho era un muchacho que huelía a ovejas, a granja, porque trabajaba en el campo, pero realmente no era Jacob el que trabajaba así, pero se puso las ropas, porque llega y el papá lo percibe el olor y vea lo que dice. Olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Entonces, parémonos aquí. Cuando tú te paras frente a tu casa, no desde afuera, porque desde afuera muchas casas se ven muy bonitas, ¿sí o no? Desde afuera todo el mundo dice, qué familia más unida, qué familia más cristiana, qué familia más amorosa. Solo los invitamos a pasar 24 horas y adentro se van a dar cuenta muchas veces que no siempre es así. Entonces, yo le digo que desde adentro el papá está viendo, y es lo que yo a usted le digo, párese desde adentro
y trate en medio de cualquier situación, aún perturbadora. Digo perturbadora por los desórdenes que a veces se dan dentro de la casa. Trate de consolidar o de visualizar sería el nivel de bendición que Dios te ha dado. No pensando que aquel es doctor, el otro es ingeniero, el otro es aquí, el otro es allá. No pensando en los bienes que tienes, una casa, tienes tantos vehículos, tienes un empleo, tienes esto. No te hablo de eso. Te hablo del bien más importante dentro de una casa, la familia. Porque muchos económicamente están pero prósperos. Pero en las relaciones familiares son un desastre. No son una casa unida. No son una familia plena. ¿Por qué? Porque no están oliendo. Pero no están oliendo al olor grato que a Dios le agrada. No están siguiendo el propósito del Señor. Pero dice este padre: el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. No sé qué puede un padre pensar para decir: tengo un hijo, tengo una hija, tengo un hogar que Jehová ha bendecido. ¿En base a qué lo estaríamos nosotros pesando para decir esto? Y yo les diría, hermano, que aquí podríamos poner a un lado, no porque no sea bueno, pero pongamos a un lado las profesiones, los bienes, y veamos desde el punto de vista espiritual. Y yo sé que algunos no lo verían así porque no les conviene, ni les interesa. Yo he visto a padres de familia decirles a sus hijos: renuncien al ministerio para que se dediquen plenamente a estudiar o a la profesión a la cual ustedes se han preparado. Yo les diría a mis hijos lo contrario. Aunque no deseo que desistan de estudiar y de prepararse, yo sinceramente prefiero que mi familia ame al Señor por sobre todas las cosas. Y amar a Dios es dejar cualquier cosa si es necesario, aunque Dios no te lo está pidiendo. Dios te va a dar la capacidad. No creo, hermano, no creo que un hijo que después de haberse dedicado a Dios un día entero en adoración, en alabanza, en comunión, y mañana va a un examen, a una prueba de difícil que sea, hay que se desvele un rato en la tarde, en la noche, que se dedique a ello. Pero no creo que por estar en la iglesia Dios vaya a permitir que pierda. Puede pasarse estudiando día y noche, muchas semanas, y así perder. Pero Dios, dice la Biblia, que todo les ayuda para bien. ¿A quiénes? A los que aman al Señor. Entonces, no me diga amar al Señor si usted dice que lo ama, pero en el lugar donde menos lo encontramos es en la casa de Dios. ¿Y haciendo qué? No es solo por estar en la casa de Dios. Es la actitud que ponemos cuando estamos delante de Dios. Es la devoción con la que nos ofrecemos al estar en la casa de Dios. Es decir, no estar pendiente de aquello, del otro, sino estamos solo tú y yo, Señor. Aquí hay más, pero en este momento mi comunión es contigo. Mi amor es por ti. Yo los aprecio a todos ustedes, aprecio esta iglesia, pero créame que el amor por Dios en mí tiene que ser busco que así sea, que sea más por Dios que por cualquier otra cosa, porque eso me hará que yo ponga a Dios en primer lugar en todo.
Entonces a muchos les tocó renunciar a lo espiritual. Y usted los va a ver después, con el pasar del tiempo, ya no son aquellos hermanos espirituales, dedicados, servidores, entregados. No. Ahora son muy buenos para otras cosas, pero se apartaron del primer amor. Y son de las cosas que le restan al olor grato que Dios está pidiendo. Hermanos, en el nombre del Señor, en esta noche, ¿usted recuerda cuando sus hijos estaban pequeños? Y que usted los podía llevar a la iglesia y que ellos no ponían ningún pero. Que ellos iban y usted, qué felicidad, qué alegría, que en mi casa y yo le serviremos al Señor. Pero ellos crecieron. Tuvieron que tomar decisiones. ¿Y ahora qué hacemos? Si más de alguno de ellos no, o peor aún, si todos no quieren nada con Dios. Porque a veces se amargaron del evangelio, porque no les instruimos como debía de ser. Hay gente que cuando se independiza de sus padres, lo primero que hace es renunciar a todo lo que se dice Dios. No quieren nada con Dios. Es decir, lo hacían por complacer a papá y a mamá, pero nunca llegaron a amar a Dios. No obligues a tus hijos, mejor enséñales a tener el temor de Dios. Y el temor de Dios es amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, este muchacho, yo quiero que usted vea a sus hijos de esa manera. Que usted los vea como aquellos hijos no perfectos. Porque nuestros hijos no son perfectos, hermano. ¿Habrán hogares perfectos en este lugar? Tal vez alguno. El mío no es perfecto. ¿O si es perfecto el hogar de nosotros? No. Lo puedo asegurar por mí. Pero sí busco, lucho, me esfuerzo por ser yo el que me pongo a la cabeza de que en mi casa haya olor grato, no para mí. No quiero agradar a nadie de mi casa si primeramente no puedo agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios y que Él diga lo que dice aquí: el olor del campo que Jehová ha bendecido. Esa es la verdadera bendición. No es que tengan éxito, oiga, no es que tengan éxito, no es la primera bendición, esa es secundaria, sino que sean bendecidos, que sean guiados por el Espíritu, que sean llenos del Señor, que estén bautizados con el Espíritu Santo, que sean personas de evangelio verdadero, defensores de la sana doctrina. Entonces, él está viendo, está percibiendo a su hijo como un campo que el Señor ha bendecido. Y aquí viene la bendición. Dios pues te dé. Y acuérdese, la bendición del Padre es una habilitación toda la vida. Por eso, muchachos, cuando ustedes creen que ya es hora de irse de la casa y sienten que es hora de irse a la casa, no menosprecien la bendición que les pueda superar. ¿Qué? Con usted o sin usted yo me voy. No, momento. Te van a habilitar para las siguientes etapas que vienen. Dice, Dios pues te dé, vea, rocío del cielo, que te dé las bendiciones del cielo. Eso significa el rocío del cielo. Pero también le dice, y de la grosura de la tierra. ¿Qué le está diciendo? Que Dios te bendiga con lo del cielo y con lo de la tierra. ¿Qué sería lo del cielo? La voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. El temor de Dios.
la entrega al Señor. ¿Y qué sería la grosura de la tierra? Ahí viene esa otra parte, la cual acabamos de estar hablando, el éxito laboral, familiar, bienes y todo lo que a usted le vaya aquí bien en la... Pero mire el orden, primero es el rocío del cielo. Mas buscad primeramente el reino de Dios, lo de arriba. Las demás cosas, las de la tierra, serán añadidas. Entonces ahí hay un orden. Busca lo de arriba y luego busca lo de la tierra. Y dice a continuación, y abundancia de trigo y de mosto, que tengas las provisiones del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Me voy dando a entender en esta hora. Bueno, segunda de Corintios 2:15, porque para Dios somos gratos, olor de Cristo, en los que se salvan. No es para cualquiera. Estamos hablando de los salvos. ¿Cuántos salvos hay en esta noche aquí? Entonces usted es olor grato, o por lo menos debería de ser olor grato. Pero es que a veces no nos creemos esto porque nos juzgamos. Y empezamos a vernos, hermano, defectos. Y nos olvidamos que no es por nosotros, sino que es por el sacrificio de Cristo y por la sangre preciosa suya. ¿Se da cuenta? Ahora, si en nosotros no hay el mínimo de una entrega a Dios, y lejos de estar en comunión con Dios, la lucha quizás sería, porque hay gente que es así. En lugar de estar en esa comunión con Dios, ¿sabe cuál es su lucha? Terrenal. Alma, tierra, sentimientos, emociones. Ay, es que me siento confundido. Ay, es que usted no sabe lo que me está pasando. Viera la prueba. Nada que ver con lo espiritual. Hay gente dentro de las iglesias que no es espiritual. Es un enredo almático. Sobre una, otra y otra. No ha salido de una, ya se metió en otro problema. Se enreda con las cosas de este mundo. Y es de las cosas que Dios dice cuando habla del soldado, que dice que no se enreda con las cosas de este mundo. Y a veces lo que más abunda entre muchos hermanos es los enredos. Estás cargado. Hace un momento hablaba con alguien, le decía, no deberías de preocuparte por lo que va a pasar mañana. No deberías de estar preocupado cómo vamos a cerrar este año. Deberías de ocuparte en estar bien con Dios. ¿Cuál sería ese versículo que habla acerca de la milicia que no se enreda, mis amados hermanos? Segunda de Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aleluya. ¿Quién te tomó por soldado? Agradalo a él. No te enredes. Pero si vienes cada vez de servicio en la iglesia, cada vez de buscar a Dios, lo único que vienes es a clamar por aquellas cosas. Ay, Señor, ya no aguanto. Padre, ten misericordia, sácame de esta angustia, quítame este infierno, sácame. ¿Cuándo lo vas a adorar? Pero es porque ese es el olor, ese es el ambiente de esa casa que tienes, que no es un olor grato. Así empezamos con el tema, mire, el olor agradable de la casa. Entonces, tal vez lo que sucede es que no tienes olor grato en tu casa. Acuérdate que dice Corintios que nosotros somos, así estuvimos estudiando esta semana, ¿verdad? No ignoremos que somos el templo y la morada ¿de quién?
del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cómo está el ambiente de ese templo? No es un templo desolado, ¿o sí? No puede ser un templo descuidado. Hace poco alguien me estuvo mostrando, me dijo, aquí este fue un templo de renombre, bien importante, muy pero muy connotada la iglesia que aquí se congregaba. Pero lo que yo estaba viendo en ese video eran ruinas. No tenía techo, las puertas se las han arrancado, es decir, cualquier parecido. No es una coincidencia. No me digas, aquí fue templo, este fue templo de Dios. Así era yo hace 15 años. Eso era yo cuando conocí. Y hoy sigues teniendo el olor grato. Hay aroma, hay fragancia agradable a Dios en tu vida. Porque eso es lo que le estamos transmitiendo a las nuevas generaciones. Si tú tienes temor, ¿qué le vas a transmitir a tus hijos? Temor de Dios. El temor de Dios hace que lo respetemos, que lo honremos, que lo agrademos. Esto ciertamente, olor de muerte para muerte. ¿A quiénes? A los que se pierden. ¿Qué será el olor de muerte? No me lo describa. Usted sabe que no es lo mismo que haya un olor desagradable. Usted dice, a algún animal han tirado por ahí, a cuando usted ha sentido un olor que es de un humano. Si alguna vez usted ha percibido un olor así, es peor, es más crónico, es más ofensivo. ¿No será eso lo que muchas veces produce que Dios, en lugar de alegrarse que estamos en la iglesia como un templo vivo, como un templo donde se aviva el fuego de Dios que hay en nosotros, lo único que despertamos es esa pestilencia? Usted no ha sido de los que ha pensado alguna vez en el autobús, tal vez luego se baje esta persona, pues ya no la aguanta, huele mal. Y tiene que agarrarse los barrotes de arriba, hermano. Ay, Dios mío, dice. Es difícil soportar eso. ¿No será que a veces Dios no soporta nuestros desagradables olores que según nosotros le queremos dar algo grato a Dios por ser religiosos? Según nosotros basta con venir delante del Señor y creernos que con venir a la iglesia, con eso ya somos hermanos. Dios no quiere que seas hermano, Dios quiere que seas un hijo genuino. Yo también. Olor a muerte. ¿Cómo será el olor a muerte? Mire, aquí tenemos algunos hermanos que más de alguna vez trabajaron en esto y dan algunos testimonios terribles, pero imagínense aquellos que trabajan en las incineraciones de cuerpos. Mire, yo he estado en veterinarias donde ¿qué se siente olor adentro? ¿A qué cree que se siente olor? A chuchos. He estado en algún lugar donde hay bebés y ¿a qué huele adentro? Aunque no lo crea, usted me va a entender que es olor a bebé en una casa descuidada. Usted no sabe si el olor a pipí o a náuseas. Hay un solo relajo, se puede percibir.
Pero, ¿qué sentirán esas personas? Porque ese olor, por más que lo intenten ocultar y ver por dónde lo filtran. ¿Usted alguna vez por casualidad o lo que sea, se quemó alguna vez usted? Que acercó y se le queman los vellitos de aquí de la mano. O con la plancha. O como sea, pero el olor, hermano, a ese cascaroncito que se acaba de quemar, qué mal huele. A cacho. A no sé qué puede oler. Imagínese un cuerpo entero que se está quemando. Porque usted viene aquí delante de Dios a un fuego. Y si eres agradable a Dios, serás como esa grosura que va a despertar olor agradable y hará que la casa se llene. ¡Qué lindo! Veniste en obediencia, veniste en orden, veniste en pureza de tu corazón. Vas a llenar de algo rico el olor de esta casa. Pero si es lo contrario. Versículo 16. A esto ciertamente olor de muerte, para muerte, y aquellos olor de vida. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que dar? Olor de vida. Vaya, ahora le voy a decir algo más. ¿Y las funerarias a qué huelen? Aparte de el olor a flores, que saben ahí mantener. ¿Pero a qué huelen una funeraria? No es un ambiente agradable, ni un hospital, ni una funeraria. No, al contrario, una cárcel menos. Pero una iglesia no debería de causarte lo que a veces te causa. Yo entiendo que hay ambientes de opresión, pero una iglesia que te hace, en lugar de encenderte, de avivarte, de tener esa disposición para Dios, que lo único que haga es dejar en evidencia quién eres y cómo estás. Hueles a cacho. ¿Entendió eso, verdad? Hueles a cacho quemado. No es un olor grato. Es ofensivo lo que le estoy diciendo, pero es ofensivo también el olor que muchas veces despertamos delante del Señor. Tiene que ser olor a vida. Este versículo, Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Acaba de bajarse no del avión, del arca. Acaba de permanecer meses en el arca. Se acaba de salvar él con toda su familia. Y lo primero que hace es ofrecerle holocausto a Dios. Yo le he explicado a usted, los holocaustos o los sacrificios tienen que ver con fuego. Por eso es que cuando hablamos de Cristo hablamos de un holocausto. ¿Por qué? Porque Él pasó por el fuego y no bajó al infierno, pues a los infiernos. Ahí estuvo el Cordero. Es una figura que estuvo en ese altar, se quemó. Pero aún estando en el infierno, en lugar de provocar aquel desagradable, digo yo, que puede haber olor en el infierno, pero como él iba en otra actitud y en otra condición, lo que provocó es, en su obediencia, lo que provocó es que delante de Dios fuera olor grato para el Padre. Que cuando venimos a la iglesia estamos sometidos a fuego. Por eso que algunos, al venir a la iglesia, salen cambiados de ese lugar con otra actitud. ¿Por qué? Pasaron por el fuego. El Señor les dio la fuerza. El Señor los refinó. El Señor les está diciendo, bástate mi gracia. Pero habrán otros que en lugar de ganar, pierden. Porque así están en su corazón. Noé entonces hace este holocausto, versículo 21, y el Señor percibió el aroma agradable. No es donde tú estés. ¿Dónde estaría Noé a estas alturas? A saber, hermano, en qué parte de los montes estaba. Tenía que estar en una parte alta. Acuérdese que el arca tuvo que quedar sobre un lugar
Al bajar él de ese lugar, hizo el holocausto. Pero como no es donde estemos, tú puedes darle olor grato al Señor en tu trabajo, en tu casa, en la iglesia, a solas, en familia, donde quiera que estés. Por eso es que tenemos que andar preparados siempre. No tenemos que prepararnos para un día. No, hermano, para mí el mejor día para buscar a Dios es el domingo. O como me dijo una hermanita hace unos días, es que me dijo, el día más especial para nosotros en la iglesia es el sábado, la vigilia. Ellos hacen vigilia todos los sábados. Y para ellos ir el sábado a la vigilia es como haber ido a todos los cultos, porque con ese quedan llenos ellos, quedan saciados. Ese es su mayor sacrificio que pueden hacer, ir a una vigilia. Pues yo te diría que no. Quizás te lo estoy diciendo muy humanamente, pero es que tú tienes que buscar al Señor todos los días. No domingo, no sábado, no una fecha, Semana Santa, dice la gente, hermano. No, tenemos que estar preparados porque no sabemos en qué momento aparecerá el Señor por su amada. Y nosotros queremos estar preparados y no ser encontrados por sorpresa, ¿verdad? Y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra. Mire lo que causó, lo que provocó el holocausto que hizo Noé. Vio una familia agradecida, una familia que daba olor grato, es una familia que está agradecida con Dios, tiene el temor de Dios. Oseas 14:5, acaban de pasar una esclavitud, acaban de pasar unas cosas horrendas, el pueblo se idolatró, el pueblo se sintió autosuficiente, Dios se sintió autosuficiente. Creían que lo tenían todo, creían que comían porque ellos eran muy trabajadores, como muchos que creen que dicen que por eso se matan. En esta casa hay comida, en esta casa hay de todo porque yo me esfuerzo. No es cierto, es porque Dios te bendice. Y si tú no lo llegas a creer así, tarde o temprano se te va a acabar tu fuerza y te vas a dar cuenta que Dios es el que da la provisión. Entonces, ahora viene Dios y les dice, les voy a dar otra oportunidad. Y empieza a hablarles, vuélvanse de su condición, dejen la idolatría, acérquense a mí. Y empieza a decirles, seré como rocío. Otra vez volvemos al rocío. Lo de Dios es primero, lo del cielo es primero, hermano. ¿Tienes algo que ir a hacer? Primero, ocúpate lo de Dios. Ay, es que no sé si me va a quedar tiempo para irme a la iglesia, pero voy a ir a hacer aquello primero. No, primero que sea Dios. Hasta aquella palabra que tenemos, ay sí, primero Dios, dice uno, pero en la práctica para muchos no es primero Dios, es por último. Dejamos a Dios. Seré como rocío para Israel, florecerá como lirio. Mire las consecuencias. Dios te promete ser como el rocío, vendrá la bendición, que la bendición no se traduce por cosas materiales, aunque puede ser parte. Seré como rocío, florecerás como el lirio, extenderás sus raíces como los cedros del Líbano, brotarán sus renuevos y será su esplendor como el del olivo y su fragancia como la de los cedros del Líbano. ¿Para qué Dios te bendice tanto si no eres agradable? Si al final no le vas a dar la gloria a Dios. ¿No será por eso, hermano, que hay cosas que no las recibimos? Porque nos hemos desenfocado y creemos que lo que tenemos es por ese hijo, por ese esposo, por ese familiar que no me deja, que siempre está conmigo. No, Dios es el que no te deja. No te dejaré, no te desampararé. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Esa es una promesa. De ahí que Dios te ponga esa clase de ángeles, porque sí lo serían. Esos instrumentos que te bendicen, esa es otra cosa, pero dale la gloria a Dios. Juan 11:39 dijo Jesús, quitad la piedra, mire este olor. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Algunos ya se resignaron. Yo por eso ya
no soy hipócrita, dicen algunos. Yo a la iglesia no voy porque para qué ir allá a uno hacerse el que es. Y no, yo no soy nada. Y lo que quieren es que los demás digan, pues yo tampoco soy nada. Cree la gente que así es más sincera. Y aquí queda en evidencia que lo que los hombres a veces desechan, para Dios hay esperanza. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Qué pasó aquí? El de 4 días, Jesús lo llama por su nombre, Lázaro. Y Lázaro sale, ven fuera. Le tuvieron que quitar los lienzos que ya lo habían preparado, 4 días. Pero nadie se quejó que Lázaro apestara. Pero para su hermana, Lázaro apestaba. Es cuando nosotros tenemos prejuicios de los demás. Ese ya no tiene perdón de Dios. A mí me sorprendió una hermana que me dijo acerca de sus hijos, esos diablos, me dijo, esos demonios, me dijo, que se pierdan. ¿Son tus hijos? Está bien que te molesta que no quieren nada con Dios. Hay que orar. No te puedes dar por vencido. Hay que pedir misericordia. Porque, ¿por qué oras por otros si los tuyos no les crees que Dios les puede hacer la obra? Es que no, hermano, es que yo sí los conozco como son. Sí, pero Dios cambia los corazones de piedra y los convierte en corazones de carne. ¿Qué sucedió con este hombre? Dios lo regresó a la vida. Le dio nueva esperanza. Después de resucitar Lázaro, poco se habla de Lázaro. Antes se hablaba que era el amigo de Jesús. Es más, en esta ocasión Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. No porque, y a ver, hermano, por eso es que se debe de llorar ante los muertos. Pues mire, la verdad que si es familiar y hay un sentimiento que le invade, está bien. Pero alguien que va a fingir, como alguien que yo conozco, que cada vez que sabe de alguien que fallece, va y por todo llora usted. Ni los conocía, pero a llorarles a todos va. Esa situación está bien crítica. No, hombre, hacer el espectáculo para que digan que lo aprecian. No. Ahora los que quieran que lo hagan. Si es genuino, pues, llore. Jesús llora, pero no porque estaba viendo a Lázaro muerto, sino en parte porque la incredulidad. Pero Lázaro se levanta porque el Señor lo resucita. De Lázaro nunca más se volvió a hablar tanto de él. Así de bueno. A muchos a los cuales Dios les ha hecho milagros, que después que Dios les hizo un gran milagro, dejaron de ser. Para lo cual Dios los libró de aquella situación. Rápido se les olvidó que Dios hizo un milagro para que tú le sirvieras, lo honraras, lo bendijeras, pero tú seguiste tu vida a tu manera. Vamos cerrando. Ve a esta casa. Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces su hermano se enojó y no quería entrar. ¿Cómo sería el olor de este muchacho? No le hablo del que vino, le hablo de este que estaba en la casa. ¿A qué huelía? Hermano, ¿usted se ha puesto a pensar a qué huele una persona rencorosa? ¿Usted se ha puesto a pensar a qué huele una persona maldiciente? A una persona amargada. Yo no quiero estar con gente así. Pues entonces me voy de esta iglesia, hermano. Yo no estoy diciendo que usted no lo quiero yo aquí. Mejor cambiemos todos, porque tal vez yo puedo ser el maldiciente. ¿O no? Aquí yo no estoy diciendo lo que estoy diciendo por usted, lo estoy diciendo por mí.
Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Porque a veces lo que nos invade son sentimientos que son contrarios a la voluntad de Dios. A veces nos dejamos ir por el lado familiar, dejando de lado la razón correcta espiritual de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Un día se me acerca a mí alguien y me dice: pastor, yo tengo este problema. Fíjese que en mi casa me sucede esto y esto. Y yo identifiqué, por lo que me dijo, quién era el causante de esa situación. Mala la situación. Cuando yo quise corregir, teníamos que ir a la fuente de contaminación. Estoy tratando de irme por la parte más encima porque usted no empieza a sospechar de quién le estoy hablando. Pero cuando nombré a sus parientes, que eran la fuente que me acababa de dar a mí información de que eran los causantes de la situación, se molestó y me dijo: no se meta. Si quiere, ayúdeme a mí, pero con ellos no se meta. Respete los que son mi familia, me dijo. Entonces, pues, voy a utilizar un ejemplo bien fuerte, feo. Si usted quiere que en su casa no huela a pie sucio, ¿entiende, verdad? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que cambiar hábitos. No hay que echarle la culpa a los zapatos. Ni se arregla con dejar los zapatos afuera, porque los pies siempre los metes a la casa. ¿Dónde se originó eso? Le voy a hablar de otro tema bien complicado y que es muy... el aliento, el mal aliento. Uno puede pasar media hora a darle la cepillada de los dientes. No se te va a quitar eso por una vez que lo hagas. Hay que trabajar. Diga conmigo, hay que trabajar. A veces nos vamos por lo más fácil. Como que si todo lo pudiéramos solucionar sin la ayuda de Dios. Pero no es así. Y nos vamos a buscar las soluciones caseras. Yo no quiero ir del doctor, porque esos doctores lo único que hacen a uno es ofrecerle inyecciones de complejo B12. Entonces, ¿qué hace usted? Le dice a alguien que le ayude. Y le dan consejos. ¿Qué es lo que debe de tomar? Vaya a conseguir raíces, haga tal té, póngase boca arriba. En fin, consiga carapacho de tacuacín, no, de cuzuco. Pero ¿quién te lo está recetando? ¿Se acuerda cuando apareció el noni? ¿Para qué nos servía el noni? Era prácticamente, y todo mundo quería comprar un árbol de noni. ¿Y ahora dónde están los nonis? ¿Dónde se mencionan? Solo la marihuana que sigue siendo efectiva, más para los más brutos. Porque se la echan algunos por aquí con alcohol y otras se la, ¿verdad? Después del noni, ¿qué apareció? Hubo algo más que apareció. ¿Qué era? Hubo otro producto después del noni. ¿Qué era? Ayúdenme. ¿Ah? La chichigua, dice usted. ¿Ah? La cúrcuma, pero digamos que esas están en el medio, pero cosas que las trajeron a saber de dónde. Le voy a contar algo. Alguien apareció y me dijo: ¿sabes que los problemas cardíacos,
los problemas gástricos, los problemas, y me empezó a hablar que para todo, reflujo y todo eso, cambucha me dijo. ¿Usted ha oído hablar de la cambucha? ¿Sí? ¿Usted ha oído hablar de cambucha? Sí, no, solo le digo que sí lo ha oído hablar. Y es una raíz, hermano, como un tubérculo que lo meten en agua y eso hay que andar tomando y hay que hacer de todo. Y la gente lo compraba entre amigos en la empresa, varios llevaron y esto es bueno, esto es poderoso, esto te ayuda. Y por último hasta afrodisíaco, por último para todo. Entonces la gente lo quería tomar, la cipotada de ahí, ¿verdad? ¿Qué cree que era la cambucha? Hay gente que se aprovecha de la ignorancia. Así lo resumo yo. No digo que todos los medicamentos caseros son malos. Ni me diga después que yo no creo en medicamentos caseros. No, yo sí los creo. Pero ¿no crees que es mejor ir con el médico? Y no con cualquier médico, sino con el especialista. A mi padre tuvo que ver un doctor con especialidad hepática. ¿Por qué? Porque el problema que había en él era hepático, se recuperó. Gloria a Dios. A la hermana la tuvo que ver, y hermana Margarita, un oftalmólogo, como dijo mi madre, les raspó el ojo, pero ahí están recuperándose. El ginecólogo para las hermanas. Pero usted no va a ir con cualquier médico solo porque dice que es médico. Ahora, ¿quién es el doctor por excelencia? ¿Por qué no vas con él? ¿Por qué prefieres probar con los consejos de la gente que tú crees? ¿Y por qué no aceptas el consejo que Dios sí te da para que las cosas cambien y el olor grato empiece a desprenderse en ti? Que un día me dijo alguien, hasta allá, hasta la iglesia se siente el olor, me dijo. ¿Sí? Cuadras, se extiende. El olor grato tuyo lo van a percibir los demás, no porque tú andas diciendo, yo soy santo, yo soy aquí, yo soy allá, yo soy, y vas a parecer un yoyo, sino porque se va a notar. Pero el que primeramente se dará cuenta y dirá, este es mi hijo amado en el cual me complazco, será el dueño del rocío, el de arriba. Pero este no. Este era un rencoroso. Mire, el tema de este muchacho, no crea que lo superó rápido. Hay gente que no supera problemas con los cuales vive. Entró al 2025, el año del retorno, y finalizará este año, y ahí tienen el problema enraizado en el corazón, en el alma. Empezaron el año con olor desagradable delante de Dios y así sigue. Y son de los que dicen, así soy yo. El que quiera, que me quiera. Y el que no, que le vaya bien. Ahí te vas a quedar en esa condición. Porque no es por querer, no es por caer bien con la gente. Te recomiendo, no busques caer bien con la gente, cáele bien a Dios. Caigámosle bien a Dios, hermanos. Y Él nos va a dar la gracia para caerle bien a la gente. No es lo que le pasó a José. No es lo mismo que le pasó a Esther. No es lo mismo que le pasó a Ruth. Dios le daba gracia. Pero porque ¿con quién tenía gracia? Con Dios primero. Si lo que tengas de Dios, Dios te lo va a permitir para los demás. Mas él respondió, tantos años te sirvo. Aquí ya confrontando al Padre. Te he servido todos los años y nunca te he desobedecido. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme. Él lo que quería era gozar. Había perdido el gozo y estaba en la casa. Quiere decir que el rencor hace que uno muchas veces deje de gozarse, aun cuando esté en la casa. Es parte de la casa, pero se siente fuera. Porque mire, dice la Biblia que él había salido de la casa. Y él estaba acusando a su hermano. Él se fue de la casa. Yo nunca me he ido.
pero su condición era que él se sentía excluido. No te excluyas, porque muchas veces lo de que te sientas excluido no es de Dios ni es de los hermanos. A veces es el mal proceder de algunas personas. Dicen amén, hermano. Eso puede pasar en tu familia. A mí no me quieren en la casa. Tal vez sea un tema bien delicado ese que tratar, hermano. Siempre hay alguno que se cae con esos complejos. Sí, a mí no me quieren, a mí no me dan. Yo me acuerdo cuando tenía 7 años y ya son de abuelos, hermano, y acordando de las cosas que pasaron cuando estaban chiquitos, no las supera. ¿Y cómo las vas a superar? Con la sangre de Cristo, con el poder del Señor, cuando sea grato a Él. Mientras no pueda ser grato, lo que vas a hacer es lamerte todo tu pasado, las heridas de tu pasado, porque no te han sanado. Y no serás de bendición para nadie, serás un contaminante. ¿Porque usted lo dice, pastor? No, porque la Biblia lo dice. Y usted sabe que una herida después de algún tiempo, y si no es por años, ¿a qué huele? No huele bien. Una herida abierta puede hacerte hasta perder un pie, una mano, y si está en tu cerebro, te puede hacer hasta perder la cabeza. El que tiene oídos para oír, que oiga. Hay mucho que platicar. Solo le voy a dejar algunos versículos. No, con este voy a cerrar. Génesis 4:3. Tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda de frutos de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Hasta aquí todos juzgamos y decíamos, pero ¿por qué Abel no? No era mala la ofrenda de Abel. Hermano, no es mala tu ofrenda que le traes al Señor en esta noche. Pero acuérdate, lo que dice la Biblia cuando habla de la viuda, Dios mira el corazón. Abel venía consagrado. Abel era un hombre que agradaba a Dios. ¿Y Caín qué tal? En Caín, lo más evidente es que cuando no le aceptaron su ofrenda, el versículo 5, acaba de entregar su ofrenda, el versículo 5, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Ve el orden. ¿Qué es lo que Dios ve primero? Al ofrendador. Y luego la ofrenda. No es cuánto des, porque puedes quedarte sin plata, pero si tu corazón no es un corazón saludable, si lo haces por apariencia, quédate sin nada y Dios no te lo va a aceptar. Pero aquí dice pero muy claramente que Dios vio a Caín y no lo vio bien, tampoco su ofrenda. Y a continuación está el relato por qué no lo vio así. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. ¿Pero por qué se enfureció? Porque por él esa fue la razón por la cual Dios no lo aceptó, porque ya sabía que su corazón no estaba furioso por la ofrenda, es que era su proceder. Es decir, después de ofrendar, Caín, ¿a qué iba a regresar? Era violento. Fue capaz de matar a su hermano, de negárselo a Dios y a sus padres. No le costaba mentir, no le costaba matar y no le costaba tratar de engañar a Dios. Por eso es que Dios no lo vio a él, vio a Abel, porque Abel, hermano, era de olor grato para Dios antes de la ofrenda. Y algunos buscan ser gratos a Dios en el momento de la ofrenda. Esa es la diferencia. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás cabizbajo? Mire, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, entonces ¿cómo andaba Caín? En lo malo. Solo que ofrendaba. Cristianos que viven haciendo lo malo, solo que ofrendan y se congregan. Pero tú quieres salir de la iglesia a todo dar, pero poderoso. Tu procedencia.
cámbiala, cambia el entorno para que también tu fragancia sea distinta. Ordena lo que tienes que ordenar en ti y en los tuyos. Y ahí Dios se encargará de bendecirte grandemente. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias hoy por este tiempo tan hermoso que nos has regalado para predicar y para recibir tu palabra, Señor. Lo consideramos provechoso desde ya. Hay muchas cosas en las cuales poner nuestra atención y permitir, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude a hacer cambios para ser gratos delante de ti, Señor. Y que todas nuestras ofrendas produzcan un olor grato. Y que todas nuestras acciones produzcan un olor grato. Que nuestros pensamientos produzcan, Señor, un olor grato. Que como aquella mujer, Señor, propicien que la casa se llene, Señor, del aroma agradable para ti, Señor. Te bendecimos y te damos gracias. Creemos, Señor, que nos hace falta, pero sabemos, Señor, que estamos en tus manos y que tú nos puedes ayudar para que nuestras acciones, Señor, sean limpias, sean puras. Que nuestras decisiones, Señor, de igual manera, Señor, sean el reflejo de hacer lo correcto delante de ti. Llénanos del temor tuyo. Danos ese temor santo, Señor, para hacer tu voluntad y para vivir para gloria y honra tuya, Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad y por tu amor.